Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Tener una casa que ahorra energía es cuidar tu otra casa, el planeta. Con el sistema Knauf se construyen viviendas térmicas que conservan más tiempo la temperatura interior, ahorrando energía. Knauf, calidad alemana, industria argentina. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Occhipinti, Placards, Interiores y Vestidores, un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Occhipinti, tecnología en placards. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Una aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que continúa en forma ininterrumpida siendo el nexo entre ustedes y la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Cuando nos estamos acercando al programa número 1000, comenzamos una nueva etapa en esta señal y reforzando nuestra presencia en internet, en la web, en el blog de Teleproyecto, YouTube, Facebook y Twitter. En el programa anterior compartimos los trabajos desarrollados para la conservación y puesta en valor del casco histórico de Quito. Hoy volvemos a Ecuador para conocer las propuestas jóvenes, a veces transgresoras, de los arquitectos David Barragán y Pascual Gangotena, quienes plantearon en la conferencia brindada en el CIAL que se desarrolló en Rosario su interés por reflexionar sobre el hábitat. ¿Y por qué nos interesó mucho eso? Porque en nuestros proyectos siempre estamos trabajando un repensar de las distintas maneras de habitar el proyecto por parte del cliente, ¿sí? Como empezar de cero para buscar cuál es la mejor manera de que el cliente tenga un proyecto. Como a distinta escala, con distintos materiales, en distintas ubicaciones geográficas y con distintos presupuestos, logramos trabajar estas diferentes formas de habitar con los clientes. Este primer proyecto es para una persona que vivía en Quito. Un buen día colapsó y dijo: no aguanto más de esta ciudad, me voy al campo, me voy a la playa a vivir allá. Recorrió toda la costa ecuatoriana, son 640 kilómetros de perfil costanero. Él los recorrió todos a pie. Se demoró un mes en esta aventura hasta encontrar el lugar perfecto en donde quedarse. Esto fue en la provincia de Manabí, en un lugar llamado Puerto Cabuyal. La comunidad le cedió un espacio, una comunidad conformada por algo más de 10 familias distribuidas en una playa de 10 kilómetros de largo, una densidad absolutamente baja. Construyó su casa. Le tocó aprender a pescar, le tocó aprender a sembrar, le tocó aprender a construir, es decir, necesidades básicas del ser humano a las que justamente él quería enfrentarse. Pero después ya se le hizo, claro, costumbre, supo cómo manejar todo y empezó a aburrirse hasta cierto punto. Decidió que debía devolver todo lo que la comunidad hizo por él. Y entonces pensó que era una buena idea enseñar a leer y a escribir a los niños del lugar. Él nunca fue profesor, pero dijo, seguramente podré hacerlo. Armó una pequeña escuela
una pequeña escuela, 12 metros cuadrados tenía el espacio en donde empezó a dar clases. Al poco tiempo se sintió más seguro, los niños iban, les gustaba, necesitó más espacio y decidió hacer algo más grande. Buscó por ahí, gestionó un poco y encontró que el gobierno podía darle un aula mucho más grande para su trabajo. Él vio el aula y dijo, no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Lo que yo quiero hacer es una educación activa en que el niño es el protagonista, yo solamente guío, él aprende del mar, él aprende de su acción y meterlo en una jaula de cemento no tiene ningún sentido. Nos buscó, nos contó el proyecto, nos contó que lo que él quiere es un espacio en donde los niños vuelen, en donde los niños disfruten, jueguen. Y entonces le dijimos, entonces lo que necesitas es una nave espacial. Entonces nos dijo, sí, exactamente, un lugar que les transporte hacia el conocimiento. Pero nos dijo, claro, tengo $200 para construir esta nave espacial. Entonces lo que hicimos nosotros fue aprovechar de nuevo lo que siempre hacemos, aprovechar lo que hay en el lugar y con eso construir arquitectura, construir un sueño, construir su nave espacial. El siguiente proyecto se llama Casa Ítala. Este proyecto lo que nos interesó mostrar es un poco cómo se saca partido, cómo se saca provecho de un problema. El mayor problema en esta casa es el hecho de que la clienta va a vivir enrejada, por decirlo de una manera. Le gusta mucho la relación con el interior-exterior, pero por un problema de seguridad, de que se queda sola mucho tiempo porque su marido biólogo trabaja en campo, sucede que nos dice claramente, si ustedes diseñan una casa con vidrios amplios por esta relación interior-exterior, me parece perfecto, pero sepan bien que cuando ustedes acaben y tomen las fotos, yo inmediatamente pondré rejas, porque lo que quiero es estar seguro. Eso es una complicación bastante fuerte y nosotros buscamos la manera de sacarle partido, de que no sea una casa en la que una vive enrejada, sino que sea una reja en la que se potencia la casa. Como si fuera poco, a esto tuvimos que sumar el factor de un bajo presupuesto. En realidad, con los valores que ellos nos dieron, no avanzaba para hacer una casa. $25.000, 100 metros cuadrados, 250 metros, es por demás apretado. Entonces, quedamos en que cuando nos pase esto a los clientes, les pedimos que trabajen con nosotros en buscar gestionar recursos. Dimos muchas vueltas y ella recordó que tenía un contacto con una persona que trabaja en reciclaje de material de embalajes de piezas automotrices. Eso fue la última condicionante que sumó todo, puesto que comenzamos a trabajar con esas piezas de madera de pino para constituir la casa. La casa se constituye de una suerte de módulos, rejas volumétricas, que se van armando uno a uno, se suman. Esto después, como es muy chico el espacio para nosotros, lo veíamos muy chico, decidimos que ya no podíamos ganar más en metros cuadrados, pero la pieza sí permite ganar más en altura. Eso implica que tendría la misma casa de 100 metros cuadrados, pero ganaríamos metros cúbicos para que espacialmente sea mucho más interesante para los clientes. Así es como se resuelve. El proyecto avanzó al punto en que estábamos haciendo ya todos los cálculos con el ingeniero, pero lamentablemente los clientes fueron transferidos a otro país. El cliente fue transferido a otro país. Este es el único proyecto no construido que estamos contando. Yo no lloro por vos, sino por otra morena. El siguiente proyecto es un proyecto en el que los clientes son 3, madre y dos hijos, van a trabajar en la ciudad, van a estudiar en la ciudad y solamente en la noche salir al campo y
y tener una casa en el campo. Pretendían ellos alejarse totalmente de la ciudad e incluso de la gente. Tenían por ahí unos vecinos y no querían tener relación con esos vecinos, querían real independencia. Por otro lado, independencia entre cada uno de los miembros. Esta familia es una familia muy, muy unida, todo hacen juntos, siempre están juntos en eventos sociales, en eventos de diversión, siempre están muy, muy juntos. Entonces en su casa no querían verse, en su casa querían habitar espacios individuales y el espacio de encuentro. Normalmente uno cuando piensa en una casa, en el habitar de una casa, piensa en que la familia esté junta, esté unida, en cómo yo hago para que ellos se miren y compartan. En este caso era todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, una casa que divida, una casa que promueva la independencia de cada uno de ellos. Y se une además este tema de la naturaleza, de la pasión por la naturaleza y de la pasión por no dañarla más. Estos 3 puntos terminaron en una casa construida con tierra, con barro, con material de la misma zona, una casa que busca refugios individuales y una casa que hacia el lado en donde tiene relación con la gente es muy, muy, muy fuerte, muy, muy hostil, y para el otro lado, que solamente hay naturaleza, se abre absolutamente. Después hablamos de un proyecto llamado Caipacha Yacu Jucuma, que la traducción es El Mundo Bajo el Agua. Es un centro de interpretación del río Napo en el Parque Nacional Yasuní. Esto está ubicado en la selva de nuestro país, hacia el lado este. Lo que nos motivó a trabajar es el hecho de la unión de fuerzas. Era un proyecto que se estaba desarrollando para la comunidad de la Providencia. Deciden que un centro de interpretación es la mejor opción, no existía algo así en la selva, entonces contrataron a la Fundación Proyecto Tierra para hacer la gestión de todo el proyecto. A eso me refiero, con planificación, diseño y construcción. Una de las condicionantes más fuertes que tiene la Fundación es el hecho de que su trabajo busca fortalecer la acción solidaria. Ellos lo manejan a través del voluntariado. Eso implicaba algo bastante fuerte, que nosotros, el proyecto se iba a construir solo con voluntarios, y bueno, creo que habían 2 o 3 obreros especializados, pero el resto eran solo voluntarios. Las tecnologías constructivas debían ser de fácil asimilación por parte de la comunidad, porque la comunidad iba a construir con nosotros. Esto era vital no solo para que ellos se involucren y no entrar en unos procesos de regalar cosas, sino que en caso de que esta cosa funcione mejor de lo que se espera, ellos sean capaces de replicarlo, porque son una suerte de pabellones que se van poniendo en el paisaje, y a la vez de que puedan replicarlo, también lo puedan mantener. La diferencia va a radicar siempre en que esta tecnología se revaloriza al ser el diseño el que le da un giro. Es un proyecto de 200 metros cuadrados, tiene que montarse en máximo 2 meses. Estamos a 4 horas río arriba desde la ciudad a la que llegamos en autobús o en avión. Después 1 hora adentro remando. Eso implica que el diseño tenía otra variable más que satisfacer, que es traer la menor cantidad de materiales desde la ciudad como tal, porque si no la cosa se vuelve muy complicada, es complejo toda esta logística que hay que pasar para abastecer de materiales. Es obvio que no podíamos construir nosotros montando andamios como tradicionalmente se haría, sino que trabajamos creando estas costillas que arman los pabellones y de ahí una por una estas se van levantando. 8 metros de alto, la verdad no nos asusta levantar unas piezas de 8 metros de alto porque tenemos gente que tiene mucha fuerza bruta y un corazón gigantesco. Entonces, ante eso no hay nada que se pueda parar. El siguiente proyecto es un taller invernadero
Un proyecto para un abogado que decide volver al arte. Él siempre quiso ser artista, siempre quiso pintar, pero la sociedad no le permitió y su decisión al final fue ser abogado. Ahora, después de varios años, ya con algo más de estabilidad económica, decide volver al arte. Y encuentra un terreno espectacular a 3.500 metros de altitud, en un cerro, y nos pide que construyamos este taller. Lo que tenía que ser el espacio es un espacio que le ayude a abstraer la naturaleza. Lo que busca él al hacer un cuadro es una abstracción. Entonces queríamos que este espacio lo sea. Y este espacio entonces tenía que, por un lado, trabajamos en una pendiente muy pronunciada. Entonces es un espacio que está dentro de la tierra, pero que se proyecta hacia el gran paisaje. Cuando uno ingresa, entra justamente en la tierra, pero aparentemente no tiene contacto con ella. Eso es lo que creo que logramos. Se ingresa hacia la tierra, pero solamente se ve el paisaje. Es una burbuja construida en cristal. Siempre, seguramente se imaginarán cuando digo esto, alta tecnología, pero todo lo contrario. Lograrlo con muy poca tecnología, muy pocos recursos, muy baja tecnología, pero es una burbuja de cristal insertada que flota dentro de la tierra y se proyecta hacia el paisaje. En un espacio de experimentación teatral. ¿Qué nos interesó aquí? De nuevo, nos interesó cómo es el cliente. Consideramos que el presupuesto es una variable más dentro de un cúmulo de cosas que existen. Nunca va a ser una condicionante, porque si pensamos que el presupuesto es una condicionante, no llegamos lejos, más aún en países que siempre vivimos en crisis y hay escasez por todo lado. El teatro tiene una condición que es bastante interesante para nosotros. Primero, hay poco presupuesto, $5.000, pero por ahí no va. Que nuestro cliente ya tiene preconcebido, como todos los clientes, cómo es su proyecto. Él tiene un terreno alejado a 2 horas de la ciudad de Quito, una plataforma de hormigón de 8x12, tenía un terreno y ahí va a montar un teatro para un proyecto de experimentación teatral. Dentro de su contacto con comunidades indígenas, descubrió que la expresión oral que nosotros tenemos no es tan fuerte en estas comunidades como la expresión corporal. Y comenzamos a entender que lo que él no quiere hacer es teatro clásico. La jerarquía era lo peor que podía estar pasando. Si quiere experimentar, él tenía que tener igualdad de condiciones en cualquier punto. Haciendo unos ejercicios con él de cómo un actor se posa en un cuadrado, en un triángulo, en un rectángulo, en distintas formas, nos damos cuenta que todas las formas terminaban condicionando. Termina condicionándote estar en una esquina, en un lateral, en un medio, pero un círculo no tenía condiciones, o al menos es el que menos condiciones tiene. Como si fuera poco, montamos una condición más, esta vez nosotros, que sea desmontable. De nuevo, por optimización de recursos. Un teatro a 2 horas de Quito, montado en un pueblo de 1.000 habitantes, para un ejercicio de 3 meses, a nosotros nos parecía sin sentido. Le propusimos que, como él habla de mostrar su proyecto, de hacer una suerte de gira, ¿por qué no llevarse el teatro con él? Alucinó y aceptó el hecho de que sea desmontable. Comenzamos a buscar opciones dentro de cómo construimos un círculo desmontable. Lo más práctico que encontramos fue hacer una carpa. El tema siempre va a ser trabajar para la gente. Y en Latinoamérica para la gente con menos recursos y con menos posibilidades. Entonces, en ese sentido, sabemos que nosotros tenemos que llegar a trabajar ciudad. Esperamos que sea en poco tiempo. Pero hasta mientras queremos hacer como un primer acercamiento sin ser vistos, un acercamiento más bien escondidos para ver cómo es el trabajar en ciudad y después sí, que al borde empiece a hacer un trabajo.
Entonces decidimos crear una especie de hijo, o más bien de hermano de Alborde, que es Desborde, que es aproximarse a la ciudad desde un punto de vista más informal, desde un punto de vista crítico, sin demasiada responsabilidad sobre qué es lo que pase, acciones mucho más libres que después, con Alborde, se conviertan en acciones firmes, formales, fuertes. Como decía David, somos 2 en la oficina, pero hay muchos colaboradores, ahora estamos alrededor de 8 personas trabajando. Y el 100% de la gente que colabora se mueve en transporte público, a pie, pero sobre todo en bicicleta. Y entonces sentimos de frente la contaminación de la ciudad. Decidimos hacer entonces una acción que debía ser como la acción de Alborde, es decir, con la menor cantidad de recursos posibles y el mayor impacto. Trabajamos un objeto, es una mascarilla de protección, una mascarilla quirúrgica, cambiada de contexto más hacia el tema de la contaminación, y la mascarilla debía decir estoy harto, la mascarilla debía decir no puedo más con este aire. Lo que hicimos fue diseñar una mueca que expresa esta no tolerancia hacia el ambiente, hacia el smog. Después de este proyecto comenzamos a hablar sobre 2 inquietudes más que tenemos, que tienen que ver con la ciudad. Entonces hay un proyecto de ciudad que estamos trabajando. Y finalmente un proyecto que decanta en una tercera oficina. Es un colectivo con unos colegas latinoamericanos, pero que comienza en un encuentro de estudiantes de arquitectura en Maracaibo, Venezuela. En junio fuimos invitados a hacer un taller. Era un barrio de escasos recursos. Y hicimos una vuelta con los estudiantes, fuimos primero a trabajar en sitio y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros trabajando 4 días? Porque finalmente estaba en el horario, 4 días, 5 horas cada día. Finalmente con los alumnos decidimos sacar provecho a lo que existe. No hay presupuesto, pero sí hay mucha basura. Son entornos bastante conflictivos, entornos con basura, entornos con mucha desigualdad. Estábamos cerca de un puerto, cerca del puerto, entonces había como robarse unas piezas y uno se trepaba a un muro, entonces había una posibilidad de conseguirse recursos o de autogestionarse recursos. Y no esperar solo trabajar con los pocos recursos que tenía la organización. Finalmente se resolvieron en 3 artefactos muy simples que delaten una condición clara de lo que está sucediendo en el lugar. El taller que nos asignamos nosotros se llamaba Redefiniendo el Borde, que tenía que ver la relación entre la casa, una banda de casas, la calle de acceso y la cañada, que es una entrada del lago. Las 3 inquietudes que tenían los alumnos fue la primera sobre la sombra. El espacio público en Maracaibo es, por decirlo de una manera, nulo. Una ciudad con unas temperaturas tan altas, mayores a 30 grados y una humedad elevada, es imposible de ser habitada si no es bajo la sombra. Entonces, lo importante de esto es que existía, por ejemplo, una banca botada en medio del ardiente sol. Los alumnos dijeron, ¿qué pasaría si esa banca es cubierta? La otra inquietud era el verde, un eje extenso a recorrer desde donde está la calle hasta donde comienza a vivir la gente, con el sol pegándote duro. Sería muy distinto vivirlo bajo unos árboles o caminarlo bajo unos árboles. El tercer artefacto tenía que ver con el agua y les interesó mucho esto de colonizar el agua. Crearon un artefacto igual con materiales reciclados para que sirva de juego de los niños.
Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyectos, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Las jóvenes propuestas de los profesionales ecuatorianos reflexionando sobre el hábitat, la utilización de los recursos naturales y también el compromiso con los sectores más vulnerables fueron expuestos con total pasión y profundidad en este verdadero programa de colección. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes y por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora y por esta misma señal o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestra web, el blog de Teleproyecto, YouTube, Facebook y Twitter. Se ha cambiado el paradigma, ya no están ustedes como simples espectadores esperando lo que nosotros preparamos para ustedes, sino que son ya parte de esta aventura de comunicación. Será hasta cualquier momento. La solución a las inundaciones cada día está más cerca. Una de las 2 tuneleras de última tecnología finalizó la excavación del primer canal aliviador de la cuenca del arroyo Maldonado. Es la obra hidráulica más importante de América Latina. Ministerio de Desarrollo Urbano, Gobierno de la Ciudad. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.net.